Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según corresponda y al horario que estén estudiando. Continuamos con las clases de SQL, donde vamos a ver el operador relacional between, la cláusula having y el operador in. Tenemos nuestra tabla de ejemplo que vamos a ver, donde tenemos un ID que representa la clave principal de esta tabla, nombres, apellidos, localidad, domicilio, códigos postal, que vemos que tenemos como elementos comunes. Tenemos, bueno, no tenemos apellido ni nombre que se repiten, sin embargo sí tenemos localidades que se repiten y vamos a ver que las localidades tienen código postal, ¿sí? Y acá tenemos un código postal 5501, 5519, etc. Perfecto. Entonces, ¿qué es el operador relacional between? El operador relacional between es un operador que trabaja con intervalos. Intervalos que son intervalos inclusivos. ¿Qué significa? Significa que del intervalo del límite inferior y el límite superior los valores están incluidos. Por ejemplo, si hasta ahora deseamos hacer una recuperación de la tabla de clientes, de los nombres de los clientes que tienen domicilio en una determinada localidad, los podemos buscar por el código postal. De esta manera, por ejemplo, el mayor igual a 500 y el menor igual a 5540. Y usaríamos dos operadores condicionales unidos con un operador lógico AND. Y nuestra sentencia select quedaría de la siguiente forma: select asterisco from clientes cuando el código postal es mayor o igual a 5500, eso quiere decir que ese igual incluye al 5500, y el código postal es menor o igual a 5540, eso dice que incluye al 5540. ¿De acuerdo? Entonces, todos los códigos postales que están incluidos en este rango son los que se van a devolver. Para simplificar la sentencia se puede usar la cláusula between y así se va a hacer mucho más sencilla la lectura del script de SQL, donde quedaría select asterisco from clientes cuando el código postal está comprendido entre 5500 y 5540. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no puede hacer between? Decirle o seleccionar un intervalo que no incluya un igual. Si yo tengo que buscar algo que sea, por ejemplo, deme todos los clientes que tengan código postal mayor o igual a 5500 y menor a 5540, ¿sí? Ya no puedo usar la cláusula between. Siempre tiene que ser cuando el límite superior y el límite inferior están incluidos dentro de la búsqueda. Por eso uso between, me queda más claro. Hay un detalle: el operador no tiene en cuenta los valores null. O sea, ¿qué significa? Que si en la tabla donde yo estoy buscando los valores, que es el código postal, algún código postal tiene un null, ese null no va a ser incluido en el resultado de la búsqueda. Si agregamos al operador el not antes de between, el resultado se invierte, o sea, no va a devolver aquellos que no están incluidos dentro de esta cláusula. ¿Por qué? Porque tenemos el operador not. Entonces todos aquellos que están dentro de between no los va a devolver, me va a devolver los que están en el extremo superior y en el extremo inferior. El ejemplo de SQL quedaría así. Ustedes, mientras están estudiando, pueden ir haciendo las prácticas con estas instrucciones. Por ejemplo,
select asterisco from cliente cuando el código postal no está entre 5520 y 5540. ¿De acuerdo? O sea, todo este rango va a ser excluido. Operador relacional IN. El operador relacional IN trabaja o se comporta como un operador OR. Y ya vamos a ver de qué manera. Entonces, en este caso el operador IN significa en la lista, ¿sí? Que quiere decir que trabaja con una lista de valores que nosotros le asignamos como parámetro. El operador IN es equivalente al OR. Si agregamos el operador NOT antes del IN, el resultado se invierte. Va a pasar más o menos lo mismo. Se va a excluir todos aquellos que están en la lista. Esos son los que no me va a devolver. ¿Cómo se construiría una consulta? Usando el operador OR, clásicamente. Si nosotros decimos select asterisco from cliente cuando el código postal es igual a 5500 o el código postal es igual a 5511 o el código postal es igual a 5519, ¿sí? Todos aquellos que cumplan con estas condiciones o alguna de estas condiciones me lo va a devolver. En el caso de que usamos IN, vamos a ver que el script se simplifica bastante. Entonces nos quedaría como select asterisco from clientes cuando el código postal está en la lista siguiente, 5511 o 5500, 5511 o 5519. Esto no es I, recordar. ¿Por qué? Porque están en la misma columna. ¿De acuerdo? Entonces, es este o este o este. Cualquiera de ellos que se cumple los va a devolver, me va a devolver como verdadero. En el caso opuesto, sería aquellos que no están incluidos en esta lista. El código postal not in, o sea, que no esté en la lista de los valores que nosotros les pasamos. Entonces, va a devolver todos aquellos que no coincidan con estos, ¿de acuerdo? Con lo que están pasados como parámetro. Vamos a ver la cláusula having. La cláusula having es la cláusula que se utiliza para establecer los filtros de grupo. Por ejemplo, nosotros típicamente en nuestra sentencia en SQL puede estar conformado, en teoría, por select de la columna 1 a la columna 2 hasta la columna n, funciones de grupo, expresiones matemáticas o de cadenas, from, tablas o vistas, cuando se cumplan condiciones que pueden o no, o sea, pueden o no estar, según qué es lo que se necesite. Group by, agrupados por, y agrupa por los elementos del select. ¿Cuándo va a agrupar por los elementos del select? Cuando nosotros usamos una función de grupo. La función de grupo era average, sum, max, min y count o contar. ¿De acuerdo? Esas son funciones de grupo. Cada vez que yo uso una función de grupo acompañado de un atributo simple, de cualquier atributo simple, ¿sí? El group by tiene que estar mencionado, o ese elemento simple, por ejemplo el call2, debe estar mencionado en el group by. Caso contrario, no va a funcionar o va a dar un error. Having lo que va a hacer es devolverme los resultados de las expresiones en las funciones de grupo. Por ejemplo, si nosotros le pedimos, vamos a ir por acá, select count, código agrupado por códigos postales, ¿sí? Que me cuente los códigos, la totalidad de códigos postales agrupados por código postal. From clientes, no hay condición where, ¿de acuerdo? Pero sí hay un group by. ¿Por qué? Porque este group by lo que va a hacer es agrupar por código postal. Entonces me va a decir, para el código 5500 tiene tantos
código postal, me va a dar un número entero. Para el código 5501, ahora que me acuerdo, según la tabla, tenemos 2. ¿De acuerdo? Entonces va haciendo esa cuenta agrupado justamente por código postal. Si nosotros deseamos saber solamente muéstreme aquellos, ¿sí?, códigos postales cuya cuenta, ¿sí?, sea superior a 10. Bueno, esa expresión o esa condición en realidad no podemos escribirla en la cláusula where. No me va a funcionar. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que primero cuente, ¿sí?, y de los que contó me muestre solamente aquellos que sean mayores a 10. ¿De acuerdo? Entonces, allí es donde voy a usar la cláusula having. Cuando el resultado de la cuenta, ¿sí?, agrupado por código postal, sea mayor a 10. ¿Está bien? Y luego vienen los criterios de ordenamiento, que ya lo vimos y lo podemos trabajar como deseamos. ¿Está bien? Entonces, de esta forma usamos la cláusula having. Contamos resultados de funciones de grupo. Se utiliza having seguido de la condición de búsqueda para seleccionar ciertas filas retornadas por la cláusula groupBy. ¿Está bien? Es lo que charlamos recién. Veamos otros ejemplos. Queremos el promedio de los créditos agrupados por código postal, pero solamente de aquellos grupos cuyo promedio supere los 50.000 pesos. Entonces, tenemos select del código postal, obtenemos el promedio, ¿sí?, average promedio del precio, from clientes, agrupado por código postal, porque me está diciendo que lo agrupe por código postal. Y ahora le voy a decir having, o sea, solamente deme aquellos cuyo promedio sea mayor que 50.000. Esta condición yo no la puedo poner en un where. Tengo que usar, cada vez que evalúo el resultado de esta función, o una función de grupo cualquiera, tengo que usar la cláusula having. Entonces, si queremos saber la cantidad de clientes agrupados por código postal, pero considerando solo algunos grupos, por ejemplo, los que devuelvan un valor mayor a 2, usamos la siguiente instrucción. Contamos la cantidad de clientes por código postal. Select código postal porque me está pidiendo agrupado por código postal. Count, la función que haga la cuenta, from la tabla clientes. Tengo que usar el group by justamente para agrupar por código postal. Y ahora le voy a decir solamente muéstreme aquellos que sean mayores a 2. Entonces usaré un having de count mayor a 2. Muchas gracias. Seguimos con el otro video explicativo de SQL.